que Dios me ha permitido dirigir, pastorear también, así que también Dios les bendiga, qué bueno verlos también, o por lo menos ver la foto de cada uno de ustedes, el que tiene foto, y de los que están en vivo así mostrándose también. Bueno, eso no es no es una gran complicación para mí, lo importante es que puedan estar en este lugar, también a nuestra hermana María Eugenia, que es líder también, y Isaac, con hermana Solange también, que Dios les bendiga, y a todos los hermanos que, bueno, que no conozco, también que Dios les bendiga. Para mí personalmente es un tremendo privilegio, y no quiero poner más flores a esta invitación, pero sí, es un privilegio para mí, es una maravillosa oportunidad estar junto a cada uno de ustedes, porque ustedes son tremendamente importantes para el reino de Dios. No saben lo importante que cada uno de ustedes son para el reino de Dios. Son trascendentales. Ustedes están en un momento, en una etapa de sus vidas que son trascendentales para llevar adelante los proyectos y los propósitos que Dios tiene. Pero también, así como Dios sabe que ustedes son trascendentales, también tenemos un adversario, Satanás el diablo, que también él sabe que ustedes son importantes. Entonces hay una potente y tremenda lucha en la vida de un joven, una lucha muy grande, y que esto se produce no solamente por una situación personal, ideas personales que cada uno podamos tener, proyecciones personales, sino se produce también porque viene una batalla de afuera, una batalla externa, una batalla con nuestras propias realidades humanas, una batalla con nuestro entorno y una batalla espiritual. A veces la percibimos de una forma más clara, más profunda, pero a veces la podemos visualizar levemente, pero esto no quiere decir que no sea real y que no exista esta batalla, que no exista esta situación y esta realidad. Entonces, para ustedes, bueno, y para una persona que es joven, es muy complejo, muy difícil mantener una postura clara, precisa, segura, sólida, firme a veces en la vida cristiana. Es complejo porque está sumergido en esta batalla. Bueno, como decía nuestra hermana Solange, si no me equivoco, hermana Solange, es un desafío también poder transmitirle un mensaje a ustedes. No crean que no es así, es un tremendo desafío poder hacerlo. Me colocan un poco nervioso también. La verdad es que no, a veces yo pienso, digo, ¿cómo yo puedo transmitir un mensaje que verdaderamente pueda llegar hasta la médula de la vida, del corazón de cada joven, y que verdaderamente sea un mensaje que tome un sentido profundo en la vida de cada uno? Como más de algún mensaje también en mi vida de joven, también tomó más de algún sentido. Y la verdad no tengo la respuesta. Solamente sé que lo que pasa hoy día, lo que ocurre hoy día, se le tiene que atribuir directamente a la persona del Espíritu Santo, se le tiene que atribuir a Dios. Si usted hoy día es impactado, mi querido joven que está escuchando, si usted hay algo que le produce una respuesta, si hay algo que le produce un cambio o le produce una visión diferente a la que usted tiene, una visión sobrenatural de lo que usted está mirando o pensando, o hay alguna claridad que antes no tenía y ahora la va a tener, dele gracias directamente a Dios, no me dé gracias a mí, porque yo todo lo que voy a transmitir espero que sea un mensaje directamente de parte de Dios, porque Él es el único que puede llegar a sus vidas y a sus corazones, sobre todo que hay tantas cosas que nos pueden envolver y sobre todo a ustedes, tantas cosas que los pueden sorprender. Y como hay tantas cosas que los pueden sorprender, también hay muchas cosas que ya no los sorprenden, que ya no los mueven. Y ese es mi gran desafío. Que incluso hoy día ustedes están aquí y este mismo tema que a lo mejor vamos a tratar, a lo mejor lo han escuchado muchas veces y no los va a mover, o piensan ustedes en su interior que a lo mejor no va a ser un tema más de los que siempre le han hablado acerca de lo que es la resurrección, la vida y la muerte de Jesús. Pero quiero invitarle a ustedes a que podamos buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 13 al 35 está la lectura, pero vamos a leer solamente el versículo 19 hasta el 32. No quiero hacer una lectura muy larga, podemos comentar la historia. Y esta es una historia que es conocida, por lo menos por aquellos que ya llevamos un tiempo en la vida cristiana y hemos leído parte de la Biblia o hemos escuchado más de algún sermón.
es un tema conocido, ¿ya? Un tema, un párrafo conocido. A lo mejor no es tan leído o no es tan explicado o hablado, pero sí lo conocemos. Hoy día se me dio la encomienda de poder transmitirle a ustedes y hablarles acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque ya se acerca Semana Santa y es lo que más se habla a nivel mundial. Nadie, ni los ateos, y esto anótenlo, ni los ateos están ajenos de lo que se va a contar de una forma más plena y profunda o se va a transmitir la próxima semana. Todos creo yo que podemos de alguna u otra forma entender esta historia y comprenderla, que la creamos o no ya es otra cosa, pero sí la tenemos entendida, ya sí la hemos absorbido. Entonces, vamos a tomar este texto bíblico y el tema de hoy es el poder de la cruz. Dice, entonces Él les dijo, ¿qué Él les dijo? Para apoyar esta lectura, Jesús le dijo a dos personas que iban camino, estos eran los caminantes hacia Emaús. Después que Jesús había muerto, después que Jesús había sido crucificado en el madero de la cruz, eh, los discípulos se dispersaron y dentro de sus discípulos, que estos no eran los discípulos más conocidos, pero había muchos discípulos que seguían a Jesús, habían dos personas que vivían en Emaús, un poblado que estaba a unos 60 kilómetros más o menos, 60 o 70 kilómetros más o menos del lugar de Jerusalén, o donde se había realizado toda la crucifixión, y ellos iban de camino y de vuelta a su hogar. Entonces acá se encuentran con Jesús, pero Jesús estaba de otra forma, de otra manera, tenía otra apariencia. Jesús ya estaba resucitado. Entonces dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. O sea, Jesús se encuentra con ellos y se da cuenta que ellos están hablando, están conversando, y se acerca Jesús a ellos y le dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué cosas están hablando? Entonces ahí le empiezan a explicar estas personas a este forastero que estaba con ellos, y le dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a leer hasta ahí, después vamos a tomar los otros dos textos bíblicos que tenemos. Eh, la verdad es que en los versículos anteriores le dicen, bueno, ¿cómo es posible que tú no entiendas esto que ha pasado? O sea, no te has dado cuenta de lo que ha ocurrido, el revuelo que ha ocurrido, y ahí le empiezan a hablar acerca de Jesús. Le empiezan a comentar acerca de Jesús a este hombre, a este forastero que se acerca en medio de esta conversación de estas dos personas que, por lo que veo en el principio del relato, ellos no iban muy contentos, ellos iban tristes y iban desesperanzados. Iban desesperanzados porque toda la proyección que ellos tenían acerca de Jesús, todo lo que ellos creían acerca de Jesús, al parecer se había venido abajo. Incluso ellos, en el versículo 21, en las últimas frases, dice lo siguiente, dice que hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Los judíos algunos tenían una costumbre que decían que hasta el tercer día había la posibilidad que alguien resucitara o que alguien volviera a la vida. Entonces ya toda esperanza de que eso ocurriera ya no iba a suceder. Entonces estaban completamente desesperanzados y todo lo que ellos habían visto, habían vivido de Jesús, por más sorprendente, pareciera que no les encajaba al último, porque toda esa esperanza liberadora y toda esa proyección que tenían con Jesús no era la realidad que ellos esperaban, la realidad que ellos buscaban. Entonces yo para esto quiero hacerle algunas preguntas a ustedes, porque yo quiero transmitir este mensaje y lo que Dios puso en mi corazón. ¿Qué es lo que realmente nosotros entendemos de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros hemos experimentado de Jesús? Porque si yo le hago una pregunta a ustedes y quiero que sean sinceros, cada uno de los que están aquí, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de la muerte de Jesús, de su vida y de su resurrección? ¿Cuántos de ustedes me levanten la mano, digan, yo, no sé, han escuchado hablar? ¿Hay alguno que no ha escuchado hablar de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús? Yo creo que todos. Aquí, ahí me están poniendo algunas manos, sí, dicen ahí, muy bien. Ahí los que tienen cámara me levantan y me ponen sí, la mano. Muy bien, muy bien. Yo la verdad es que creo que nadie, ahí todos bien,
Nadie de los que está en este lugar no ha escuchado acerca de la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y como les decía, incluso hasta aquellos que no creen en Dios también han escuchado y se conocen la historia, se saben la historia, saben lo que se trata este tema. Entonces si yo les vengo a hablar a ustedes acerca de la vida y la obra y la muerte de Jesucristo, les vengo a ratificar solamente parte de la historia a cada uno de ustedes, pero esa es la verdadera intención de lo que hoy día yo tengo que transmitirle a ustedes. En eso tengo que ocupar yo mi tiempo para transmitirle un mensaje a cada uno de ustedes. Y aquí les quiero hacer la otra pregunta, pero esta no me la respondan a mí, esta respóndansela entre ustedes, respóndansela personalmente. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el impacto del poder de la cruz en sus vidas? Esa es otra pregunta. Yo no le estoy hablando acerca de la realidad histórica, no le estoy hablando acerca de un conocimiento que a lo mejor ustedes ya saben. Le estoy hablando de otra realidad. Estoy hablando de otra dimensión. ¿Cuántos de ustedes realmente han podido experimentar el poder de la cruz en sus vidas? Porque eso es otra realidad. Eso no es una historia, un cuento más que puedo yo recibir. No es un conocimiento más que yo puedo recibir o que se me puede ratificar. No, sino cuál es el resultado de esta realidad que Jesús vivió en el madero de la cruz. O sea, ¿cuántos de ustedes en esta hora han podido experimentar realmente este sacrificio y los resultados de este sacrificio en su vida personal como joven? No le estoy hablando, no piense usted en su madre o en su amigo, en su abuelo, en el pastor. No, piense en usted. Este mensaje es para usted, para cada uno de ustedes, de una forma individual. Esta es una respuesta directa del Espíritu Santo en el día de hoy para cada uno de ustedes. ¿Cuánto han podido experimentar el poder de la cruz en sus vidas? Y eso es una pregunta que el día de hoy tienen que responderse sí o sí y de una forma sincera ante Dios. Porque eso marca todo el concepto de la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. Eso es algo muy diferente y muy distinto. Estos hombres que iban de camino de Emaús habían vivido con Jesús, habían escuchado las palabras de Jesús, habían escuchado las historias que Jesús contaba, habían visto los milagros. Ellos se lo ratifican a este forastero que se acerca a ellos, pero al parecer no habían experimentado en su vida el poder de la cruz. No estaban experimentando esa realidad porque se habían desesperanzado, se habían desanimado, habían botado por el suelo todas esas expectativas y esas esperanzas que ellos tenían. A lo mejor, ¿cuántos en esta hora, ustedes que son jóvenes, y no quiero que ustedes se excusen entre ustedes mismos, como dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No porque yo soy joven, soy más inestable. No porque yo soy joven, me desanimo más rápido. No porque yo soy joven, la verdad es que para mí en un momento puedo estar creyendo que Dios puede hacer grandes cosas y al otro día puedo pensar que no, Dios no hace nada. Incluso que Dios pareciera que no es ni real, ni es verdadero en mí. A lo mejor, ¿cuántos de ustedes han pensado eso? Yo lo he vivido. Entonces, es una situación completa, absolutamente diferente. Alguien dijo lo siguiente: no se puede leer racionalmente el Evangelio y pensar que la crucifixión fue un añadido posterior, un declive o un accidente en la vida de Cristo. No, si usted abre la Biblia, no puede encontrar que esto fue una casualidad, no puede encontrar que esto fue un accidente o fue un planteamiento mal llevado el que Jesús muriera. Y eso es lo que estos hombres estaban planteando. Pensaban que Jesús no debería haber muerto, no debería haber sido crucificado. Esa no es la historia que ellos manejaban, no es lo que ellos pensaban. A lo mejor algunos de ustedes que están en este lugar y en esta situación que hoy día, en esta invitación que hoy día se le ha hecho para poder recordar lo que Jesús fue y lo que Jesús es,
y también conmemorar prontamente su muerte y su resurrección, algunos de ustedes a lo mejor tienen familiares que conocen el mensaje de Cristo en sus vidas. Y a lo mejor por eso conocen esta realidad. Otros a lo mejor han sido invitados. Incluso han sido invitados y han sido cargoseados por algunos de sus amigos o líderes, qué sé yo, y están aquí ya porque ya les sacaron de la paciencia y dijeron, bueno, si no voy, no me van a dejar de molestar nunca más. Yo me acuerdo de un buen y gran amigo que yo tengo, que yo era líder de jóvenes, yo fui líder de jóvenes, también en la iglesia donde yo partí mis primeros años de cristiano. Y estaba en ese lugar y había un joven que era de la iglesia, pero no iba. Y el papá me dijo, invita a mi hijo. Yo creo que tenía como 15, 16 años este joven. Y yo lo invitaba y lo invitaba y lo invitaba hasta que fue a la iglesia y estuvo ahí en la iglesia y Dios lo tocó su vida, su corazón. Bueno, ahora es un tremendo servidor de Dios en la actualidad. Pero un día ya después que nosotros estábamos juntos y seguíamos en los jóvenes y pasaron meses ya y un año, me hizo una confesión. Y la confesión que me dijo, oye, Elías me dijo, me sacaste de quicio, me aburriste tanto, ya no hallaba la hora que me dejarais de molestar invitándome a los jóvenes. Así que dije, voy a ir, porque ya me tienes hasta aquí. Voy a ir porque si no voy, me va a seguir molestando. Y fui y Dios me tocó. Yo dije, bueno, yo pensé que había ido de buena gana, de buen ánimo, pero no fue así. Pero bueno, Dios tiene sus maneras, sus formas. Son formas de tocarnos. Y esto también, este joven era nacido y criado en el cristianismo, pero no tenía esa afinidad con Dios, no tenía ese impacto en su corazón. Conocía todas las historias. Habíamos crecido y nacido casi juntos en lo que era la iglesia. Yo también soy nacido y criado en la iglesia, pero estamos hablando de otra situación. Y a lo mejor usted también es nacido, criado en la iglesia, pero ¿cuánto hemos experimentado el impacto de la cruz en nuestra vida? Esta realidad sobrenatural. ¿O solamente conmemoramos a Jesús ahora que viene Semana Santa? ¿Será eso solamente Jesús? ¿Será esa su historia? Claro, hay muchas personas que dicen, no, si Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿qué me importa que alguien haya muerto hace más de 2000 años por mis pecados? ¿Qué me interesa eso a mí? Podríamos decirlo así, y a mí me lo han dicho, me lo han planteado. Entonces yo tuve que replantear mi manera de ver la realidad de Dios, porque la realidad de Dios en estos tiempos es muy diferente a veces a lo que nosotros creemos. Puede ser una realidad histórica, como lo que yo le estoy comentando a cada uno de ustedes. Puede ser una realidad sociocultural. Puede ser una realidad motivacional, como lo hemos visto. Un Jesús motivacional, un Jesús económico, ¿ah? O de la economía, en busca del bienestar, de la economía, un negocio a través de Jesús. Puede ser una metodología. Lo podemos encuadrar dentro de grupos que religiosamente buscan de Dios. Entonces, ¿qué es realmente Jesús para nosotros? En el libro de Mateos, en el capítulo 16, en el versículo 13 al 17, aquí hay una historia, un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, es lo mismo que estamos hablando ahora. Y esto le pregunta a sus discípulos, a las personas más íntimas de ellos, a ver, ¿qué dicen de mí las personas? ¿Qué piensan quién soy yo? Y la cultura ahora, ¿qué piensan que es Jesús? Porque hay muchas ideas acerca de Jesús, muchas realidades acerca de Jesús. Como yo le planteé algunas a cada uno de ustedes, pero hay muchas más. Y ahora viene una pregunta más profunda, que es lo que yo creo que me gusta a mí, porque los discípulos le dicen, y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, tenían toda su versión acerca de Jesús y ninguno de ellos era algo menor. Eran grandes profetas, grandes personajes bíblicos que pensaban que estaba reencarnándose en la vida de Jesús por la forma, la manera que él tenía de transmitir la verdad de Dios. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos que es lo que el día de hoy también nos puede decir a cada uno de nosotros, que nosotros nos confrontemos a esta realidad de esta resurrección, de este impacto, de esta muerte en la cruz, que no sea solamente algo histórico. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Y ustedes, y esta pregunta pueden ustedes también tomarla para ustedes en esta hora.
Como que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jóvenes, ¿quién es Jesús para ustedes? Háganse esas preguntas, porque tarde o temprano las respuestas las van a tener, pero de mala forma. Van a claudicar, van a dejar la obra de Dios, van a dejar las metodologías, van a dejar todo el trabajo que tengan en una iglesia, todo el activismo de lado. Algún día no le van a encontrar sentido a nada. O a lo mejor ya no lo entienden, no tienen un sentido de lo que significa a lo mejor estar en una iglesia, estar trabajando para un movimiento religioso o para la antorcha de la fe, porque somos de la antorcha de la fe. ¿Quién es Jesús? Jesús se lo dice, se los pregunta a sus discípulos. Y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos en esta hora. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta a esta pregunta que Jesús hizo fue la respuesta de Simón Pedro. Respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí entramos no en el Jesús cultural, no en el Jesús socioeconómico, no en el Jesús histórico, no en el Jesús motivacional ni religioso. Aquí entramos verdaderamente en lo que realmente tiene que ser Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló esto ni sangre ni carne. O sea, Jesús se revela como el Jesús espiritual. Se revela como alguien que está en otra posición, en otra dimensión, en otra situación, en otra verdad que él no manejaba en ese tiempo, o que los discípulos no manejaban en ese tiempo, porque la mirada de ellos era una mirada corta, era una mirada limitada, porque lo veían a Jesús en torno a su realidad. Todos ellos buscaban una respuesta en Jesús. Algunos eran celotes de los grupos radicales, otros eran cobradores de impuestos. Incluso había un ladrón ahí en medio. También habían de diferentes realidades y todos buscaban sus propias respuestas, pero Jesús tiene una sola respuesta. ¿Y cómo es la respuesta que nosotros tenemos que en esta hora clarificar en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mi vida? Jesús se revela espiritualmente y sobrenaturalmente, y a este campo yo los quiero llevar a ustedes, porque este es el campo que realmente los va a impactar, no va a haber otro impacto en sus vidas. Intelectualmente, socioeconómicamente, motivacionalmente, psicológicamente. No, Jesús no los va a impactar de otra forma. No hay otra forma de impacto más profundo como el impacto de la vida espiritual. Y así, y de esa forma, Jesús se manifiesta y de esa forma Jesús se revela en los relatos bíblicos. Se le revela a sus discípulos en el monte de la transfiguración. Se les revela de una forma completamente diferente, distinta a lo que ellos estaban acostumbrados a ver, a vivir. En el libro de Mateos, en el capítulo 17, en el verso 1 dice, de 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Y allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su rostro se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Qué tremendo, qué impactante. Vieron a un Jesús completamente distinto y completamente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. ¿Cómo tú ves a Jesús en esta hora? ¿Cuál es tu impresión de Jesús en tu vida? Porque eso va a marcar realmente tu completo y absoluto compromiso en la verdad del Evangelio, en la verdad de Dios. Eso realmente le va a traer sentido a tu vida. ¿Por qué tú estás en esta hora aquí conectado? Le va a traer un verdadero sentido por qué tú realmente haces alguna actividad en tu iglesia o haces alguna actividad en tu vida.
Y también te va a traer claridad para saber en qué posición de tu vida está Jesús. Eso marca todo. Incluso marca tu estado de ánimo. Muchas veces nosotros sufrimos de estados de ánimo volubles, sobre todo la realidad del joven. Sufre estados de ánimo volubles. Circunstancias, pueden ser circunstancias complejas, difíciles, pero también a lo mejor no tan difíciles, pero nos sentimos un día bien, motivados, con una motivación muy importante en lo que es Dios, y al otro día estamos tremendamente bajados, achacados, complicados, porque somos emocionales, porque tenemos un Jesús emocional. Y Jesús no es emocional, es espiritual, es más profundo. Mi vida espiritual no depende, o mi vida con Jesús, o la realidad de Jesús, no depende de las situaciones que yo estoy viviendo, no depende si hay una situación compleja alrededor mío, si hay una situación complicada alrededor mío, no. Cuando tengo a Jesús en mi vida, Él es prioridad, porque entiendo quién es Jesús, entiendo su impacto, algo ha impactado mi vida más profunda, mi realidad espiritual, se me ha revelado de una forma, de una manera distinta. La mujer samaritana, ahí la mujer samaritana también Jesús se le reveló de una forma espiritual. ¿Qué es lo que le dijo en Juan 4, 23 al 24? Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, y esto anótelo, joven, los verdaderos, quiere decir que hay muchos que son falsos o muchos que a lo mejor no creyendo hacer las cosas erradas y equivocadas para seguir a Dios, la están haciendo mal. Están siguiendo equivocadamente a un Jesús que no es el que Él manifiesta, o a un Dios que no es el que se manifiesta realmente. Estoy siguiendo una metodología, estoy siguiendo una religiosidad, estoy siguiendo un movimiento, estoy siguiendo un nombre de iglesia, estoy siguiendo un grupo, pero estoy siguiendo realmente a Jesús. Entonces Jesús le muestra a esta mujer. Esta mujer era religiosa. Después usted léalo en este párrafo bíblico, en el libro de Juan, en el capítulo 4, lea que esta mujer entendía de la vida espiritual. Sí, entendía de la vida religiosa. Pero Jesús le manifiesta y le revela porque ella se sorprende, porque religiosamente, metodológicamente, ellos tenían una distancia entre los judíos y los samaritanos. Pero esta distancia no se ve con Jesús. Y esta mujer reconoce que este es un hombre que enseña, un hombre que habla realmente de Dios, un judío que guarda la verdad de Dios en su vida. Tendría que haber supuestamente haberla rechazado, pero no es así, porque Jesús le muestra una revelación distinta. Él le dice a ella, los verdaderos adoradores. ¿Quieres ser un verdadero seguidor de Jesús? ¿Quieres ser un verdadero adorador en tu vida? ¿Quieres realmente entender la verdad de Dios en tu ser? Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice los van a adorar motivacionalmente, los van a adorar porque tienen buen ánimo el día de hoy y mañana no tienen buen ánimo, entonces mañana no adoramos, mañana no seguimos. No, aquí le habla de que aquellos que son verdaderos adoradores son aquellos que conocen a un Jesús espiritual, que han tenido un impacto en sus corazones, que han tenido un impacto en sus vidas, que trasciende más allá de las circunstancias y de las situaciones que lo mueven, que incluso han pasado momentos complejos y difíciles y han dicho, aunque esté a la rastra, yo no te voy a soltar, Señor, yo voy a seguir adelante. ¿Yo por qué? ¿Por qué voy a seguir adelante? Porque yo sé quién eres, Señor, lo importante que eres para mí. Pero esas son las convicciones que nosotros el día de hoy tenemos. ¿O qué tipo de evangelio o qué tipo de Jesús nos han marketeado? ¿O qué tipo de Jesús te han marketeado a ti, te han vendido a ti? Porque sin ánimo de ofender al grupo de los hermanos católicos, pero es un tremendo negocio esta semana que viene para ellos, sobre todo allá en el Vaticano. Van a perder mucha plata con el tema de la pandemia. O sea, ¿qué tipo de Jesús es el que tú estás experimentando en esta hora, en este día, en esta tarde? Incluso Juan el profeta, el discípulo de Jesús, también ve a Jesús de una manera reveladora en el libro de Apocalipsis. Lo ve de una forma distinta, una forma diferente.
Nosotros tenemos que aplicar dos conceptos muy importantes que ustedes los tienen que conocer. Yo lo estoy profundizando y ahondando en lo que es en el impacto de la cruz. ¿Se acuerda cuando yo empecé a comentarle a ustedes, le hice dos preguntas? ¿Qué saben? ¿Saben de esta Semana Santa? Ustedes me dijeron que todos sabían. Entonces, ¿yo qué les tengo que transmitir a ustedes si ustedes lo saben todo? Así yo me planteé este tema el día de hoy con ustedes. Cuando yo empecé a escribir este tema y conversé con Dios y le pedí la revelación al Espíritu de Dios, me planteé de esta forma: ¿qué les puedo yo comentar a ellos y decir a ellos si conocen la historia? ¿Para qué les voy a decir, les voy a contar más la historia? Estaba a punto de llamar al hermano Isaac y decir, hermano Isaac, ¿para qué voy a hablar yo si ya conocen la historia? Se ríe Isaac. Y hermana Solán se ríen. Podría haberlo hecho de esa forma, ¿cierto? Pero la verdad, mis queridos jóvenes, hermanos, hermanos en Cristo, hermanos espirituales, hermanos comprados a precio de sangre, yo vengo a hablarles del Jesús espiritual, del Jesús que es el Señor de nuestras vidas, del Jesús que es lo más importante, del Jesús que impacta. De ese Jesús le vengo a hablar. Y eso es lo que produjo el madero de la cruz. Eso es lo que realmente produjo en nuestras vidas. Entonces ustedes tienen que manejar dos conceptos importantes. Tienen que manejar el concepto de la iglesia y el concepto del templo. El concepto de la iglesia es eclesia, que significa asamblea. Es un concepto que el apóstol Pablo coloca en sus escritos bíblicos, porque era un concepto que era muy común en esa época, hablando acerca de la congregación, de la unidad de la congregación en torno a la vida espiritual. Pero después el apóstol Pablo también hace una revelación tremendamente fuerte, importante, cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu. Y eso no es algo generalizado, es algo individualizado. Y cuando habla de que somos templo del Espíritu, habla de un lugar de consagración. Eso significa templo. Si usted lo busca, búsquelo en algún diccionario. Significa lugar de consagración, una intimidad. Entonces dice que nosotros somos el lugar de consagración, el lugar de intimidad con el Espíritu. Entonces ahí nos revela una realidad más profunda e individual acerca de la vida espiritual con Jesús. Y eso es lo que usted tiene que en esta hora guardar en su corazón y ser revelado a su vida. De esa forma usted tiene que experimentar la verdad de Jesucristo, porque cuando usted experimenta esa verdad, no va a haber nada ni nadie que lo mueva, ni el desánimo, ni los pensamientos complejos, destructivos, ni sus propias ideas de proyección que usted tiene que se le vengan abajo y se le derrumben, tampoco lo van a derrumbar a usted, porque su mirada no está puesta en lo que usted vaya a proyectar, está puesta en Jesús. Está puesta en esta verdad poderosa que está en su corazón, en su vida. Usted empieza a entender otro concepto, que usted se ve por fuera igual que los demás, pero usted ya no es el mismo por dentro. Y eso genera el impacto de la cruz. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un adorador, hacía sacrificios, elevaba una adoración a Dios. Pero después que pasó todas las dificultades y las pruebas, cuando llegó un momento de crisis, cuando su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, eso era lo último, ya no le quedaba nada. ¿Y qué dijo Job? Si en lo dulce y en lo bueno hemos tenido la posibilidad de estar ahí con Dios, y ahora en lo malo y en lo agrio también tenemos que estar con Dios. Entonces, ahí viene esa renovación de Dios para Job, pasa esa prueba y ahí él llega a esta conclusión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo puedo realmente percibir quién eres tú, ahora te conozco realmente, profundamente. Pero para eso, nosotros tenemos que entender que nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús se lo dijo a Poncio Pilato. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Usted y yo, como les decía, podemos por fuera vernos igual que los demás, pero nosotros somos llamados los nacidos de nuevo. ¿Sabía usted eso, no? Somos los extraterrestres de este planeta. Sí, no somos de este mundo.
Pero, a ver, mastique este concepto que yo le estoy diciendo, joven. ¿Usted cuánto le gusta la ciencia ficción aquí? A mí me encanta. Me he visto casi todas las películas de ciencia ficción, a mí me encanta. Confieso eso. Ojalá no, bueno, lo estaban grabando. Ya. Estoy pillado acá. Pero me gusta cuando, sobre todo los mundos y los planetas y todo. Y aquí también levantan la mano. Pero usted y yo ya no somos de este mundo. Nos vemos igual que las demás personas. Pero ya no lo somos. Somos los nacidos de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo. Para poder entrar en el reino del cielo, en esta nueva realidad espiritual, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entiéndanme bien, del agua y del espíritu. El agua representa un ritual que manifiesta que yo tengo en mi vida a Jesús, que soy nacido de nuevo. Me identifico, también significa identificarse con la realidad de Dios, pero eso es porque he sido nacido del espíritu. Mi vida espiritual ha despertado a la realidad de Dios. Ya no soy de este mundo, ya no estoy de acuerdo a la corriente de este mundo, ya no vivo de acuerdo a los conceptos del pensamiento de esta sociedad. Me rijo por otros conceptos, por otro pensamiento, por otra realidad. Mi visión no está puesta aquí. Entonces, por eso cuando nosotros nos enfrentamos al impacto de la cruz, nos enfrentamos a este Jesús espiritual y sobrenatural, la verdad es que nada nos puede limitar. Nada te puede en esta hora tener, a lo mejor caís bajo y te tiene que tener ahí sin fuerza, sin ánimos, para seguir a Jesús. Porque aquellos que son nacidos de nuevo, hay algo interno, espiritual, profundo que los mueve. Como dijo Jeremías, ya no quise más hablar en tu nombre, pero hubo un fuego dentro de mí que me movió a hacerlo. Algo sobrenatural, algo espiritual. Entonces, no sé si se lo habían planteado a usted de esa forma, joven. Si se lo habían planteado de esa manera, lo que es realmente ser parte de este concepto de reino. Somos nacidos de nuevo. Así nos llaman los nacidos de nuevo. Nos llaman la manada pequeña. No cualquiera entra en esta manada. Somos la manada pequeña. Somos especiales. Somos de otra genética espiritual. Somos los sellados. ¿Usted sabe que usted tiene un sello? La Biblia habla de los 144,000 sellados en el libro de Apocalipsis. Pero ese sello es un sello espiritual que ninguna peste y nada, ninguna cosa los va a dañar. Y usted sabe en esta hora que aquellos que han sentido el impacto de la cruz en su corazón y en su vida tienen un sello espiritual por el Espíritu Santo. Y que ese sello es una marca que el mundo de la oscuridad y las tinieblas lo mira. Entonces, esas cosas usted tiene que entenderlas. Esas cosas usted tiene que empoderarse. Esas cosas usted tiene que manejarlas. Usted tiene que hacerlo así. Tiene que hacerlo de esa forma, tiene que hacerlo de esa manera, tiene que comprender en qué posición usted está y qué es la verdad o la realidad de Dios en su vida. Porque yo cuando manejo estos conceptos, cuando manejo estas realidades, realmente cambia todo alrededor mío. Somos los que tenemos un nuevo nombre. ¿Usted sabía que usted tiene otro nombre? ¿Lo sabía usted, joven, o no? Sí. Usted en el reino del cielo no se va a llamar como se llama. Yo no me voy a llamar Elías. Hay muchos Elías acá ya. Yo tengo un nombre en una piedra, dice la Biblia, que es mi nombre, porque el nombre refleja poder y autoridad. Usted sabe que los que son impactados por la cruz van a poder entrar en la Nueva Jerusalén y bajar para reinar en esta, después de los 7 años de la gran tribulación y reinar por 1000 años. Y nosotros vamos a poder ingresar a esa ciudad celestial. Tenemos realmente una revelación distinta, una revelación diferente. Mira lo que dice Efesios 1, 18 y 28. Mira lo que el apóstol Pablo pide que Dios, el apóstol Pablo pide en sus oraciones que Dios revele a estos hermanos en Efesios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
¿Se fija toda la revelación y todas las características que tienen los impactados por la cruz? Los que conocen al Cristo espiritual, los que han sido impactados por Jesucristo en sus vidas. ¿Se fija todo el conocimiento y toda la realidad que ellos pueden experimentar y que nosotros podemos experimentar y vivir? Por lo menos eso es lo que yo creo y eso es lo que me dice su palabra en este libro. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, todo esto que el apóstol Pablo le está pidiendo para que sea manifestado en la iglesia de Efeso y sea manifestado el día de hoy en nosotros, Jesús lo consideró y lo ganó en el madero de la cruz, y también esto operó en su vida en el madero de la cruz, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Todo esto es una revelación espiritual, de un mundo espiritual, de otro lugar, de otra realidad, que usted y yo estamos abiertos a experimentar si somos nacidos de nuevo, si hemos experimentado el poder de la cruz. Por eso, como dice el apóstol Pablo, ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni cadenas, ni ángeles, ni otro evangelio, ¿quién me va a poder separar de esto que he aprendido, de esto que he experimentado, de esto que yo entiendo, de esto que conozco? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Ahora la pregunta es, ¿a usted qué lo puede separar del amor de Dios, joven? Y a veces nos separan tantas cosas pequeñas. A veces nos separan porque tuvimos un problema con nuestros papás, porque tuvimos un problema a lo mejor con un amigo, una amiga, porque no nos resultó una buena postulación para un estudio, que no es menor, es importante, o que tuvimos una ruptura con alguna pareja o una relación con un pololo, una polola, qué sé yo, un novio, una novia, o porque verdaderamente en la iglesia no me saludan como yo quiero que me saluden, o me han dado una mala mirada. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Porque aquí lo que pasa, jóvenes, Dios nos habla de una realidad más elevada. Miren, incluso si yo le hablo, yo hiciera un estudio acerca de la sexualidad con ustedes y le hablara acerca de que ustedes tienen que cuidarse, de no tener relaciones antes del matrimonio, porque Dios dice que no hay que hacerlo, porque es la voluntad de Dios. ¿Y quién cumple eso a veces? Mire lo que me metí, oiga. ¿Cómo yo se lo puedo plantear a usted? Yo tengo un hijo adolescente. ¿Cómo yo pude tener esa conversación con él? Yo como buen padre puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Cuídese cuando vaya a tener una relación con su polola, si la tiene, para que no quede embarazada, sean responsables, porque a lo mejor eso es la lógica de la sociedad y se ve bien, y se percibe bien. Pero también yo le dije otra cosa que el Espíritu me puso en mi corazón y me reveló. Pero hay otra forma también, pero es que es para otro tipo de personas, para personas que espiritualmente tienen un concepto más elevado de la vida, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que tienen a Dios en su corazón. Y ellos, porque aman a Dios, quieren obedecer a Dios. Una visión elevada espiritualmente. Sí, mis queridos jóvenes, lo que yo le estoy transmitiendo a todos ustedes es una visión más elevada de la vida, no inferior. La sociedad nos ha planteado a nosotros que el evangelio es inferior y lamentablemente hemos visto tantas cosas, y hace poco hay un video por ahí que anda circulando. ¿Qué quiere que le diga? Po? Porque tratan de bajar esa visión. Yo le estoy hablando de una visión elevada, que es la visión del evangelio, de los nacidos de nuevo, de los sellados, de las nuevas criaturas, de la manada pequeña, de los que conocen al Jesús espiritual. Y yo voy a terminar porque me parece que estoy medio pasado. Emisarios de un mensaje poderoso. ¿Sabes que este mensaje es poderoso? No solamente que es un mensaje de impacto para nuestras vidas, un mensaje sobrenatural y un mensaje más elevado, sino un mensaje que genera un poder que no está en esta tierra, pero que sí actúa a través de nosotros en esta tierra. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ahora yo creo que vas a poder comprender por qué el apóstol decía lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio. Obvio, ¿cómo se va a avergonzar de este mensaje tan profundo, elevado, de este impacto de la cruz? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O como lo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, porque el reino de los cielos no consiste en palabras,
sino consiste en poder. Y como termina diciendo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 17 al 18, cuando Jesús los encomienda a que prediquen este mensaje, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es algo que pudieron experimentar otros discípulos. ¿Eso se acabó? No. Esos son para todos aquellos que han sido impactados con la cruz. Yo no les vengo a hablar de una cosa histórica, no. Yo les vengo a hablar de una cosa, el efecto que produjo la cruz, que es un efecto profundo, poderoso, espiritual. Y termino diciendo lo siguiente, yo lo creo. Esa es mi conclusión de vida. Yo vivo en torno a esta realidad. No me he decepcionado. He tenido momentos muy fuertes, muy difíciles. Yo tuve no sé, una novia, podemos decirlo así, una polola antes de mi esposa. No la vayan a contar a ella así, ¿ya? Por favor, porque si no, cuando yo estaba en la iglesia, era joven también, tenía como 17 años, 18 años, estaba muy enamorado, sí. Yo era jefe de coro, estaba en la iglesia, llevamos algunos años pololeando, y estaba como todo proyectado. Era algo maravilloso que íbamos a tener. ¿Y sabes lo que ocurrió? Se enamoró de otra persona. Uf, dice. Y yo tuve que seguir en la iglesia. Y ella siguió en la iglesia. A la semana que terminamos, llegó con el nuevo pololo. Y yo estaba en la puerta de la iglesia recibiendo a los hermanos. Y tuve que recibirla a ella con el nuevo pololo. Y todos me miraban. Eso era lo peor, porque todos me estaban mirando. Ay, si ustedes me dicen que yo no he pasado esas cosas, o que usted no es la que pasó, no, si yo también pasé esas cosas. Yo también tuve incertidumbre de mi futuro, conflictos internos. Pero ¿saben qué? Doy gracias a Dios porque de joven entendí el impacto de la cruz. Y entendí que mi vida era parte de un propósito superior y mayor, que Dios me había llamado, que no era cualquier llamado, que ese hombre llamado Jesús murió en el madero de la cruz para impactarme y para llamarme a algo sorprendente y sobrenatural. Y me lo tomé en serio. Y de ese momento creo yo que fueron mis mayores batallas y mis mayores victorias. Y cada día me fue haciendo más fuerte en Dios, más fuerte en Él, porque entendí que Dios sobrepasa todas las cosas. Había perdido a la novia, tenía una moto, y dije voy a vender la moto porque voy a tener algo más de dinero, porque había perdido el trabajo, perdí la novia, perdí el trabajo, y dije, bueno, por lo menos tengo la moto, y voy llegando a mi casa en la noche, y se me cruza una micro, y se perdió la moto. No, no, gracias a Dios no me pasó nada a mí, pero se destruyó la moto. No tenía plata, no tenía dinero, no tenía el trabajo que yo tenía, que era un muy buen trabajo, no tenía la moto, no tenía la novia, y más encima varias personas y amigos que tenía en la iglesia no fueron muy buenos amigos. Tenía problemas por todos lados. Y sabes que en ese momento, como joven, tenía como 21 años, 22 años, me acuerdo, como joven, me arrodillé y le dije a Dios, a lo mejor esto no es una pérdida grande para otras personas, pero para mí es grande todo lo que he perdido. No tengo en qué sujetarme ni afirmarme. Pero lo único que te quiero pedir, Señor, y esta oración me recuerdo y me emociona, porque de ahí cambió todo mi concepto de vida. Lo único que te quiero pedir, Señor, que nunca, pero nunca me falte la fe. No quiero perder la fe en ti. Que aunque todo se esté derrumbando al lado mío, nunca, nunca me falte la fe. Que nunca sea débil, que quede en el camino como quedó la moto, como quedó la relación con mi novia, como quedó mi trabajo. No, Señor. Que caigan 10.000, 1.000 o 10.000 a mi diestra, pero ahí esté parado siempre, tomado de tu mano, Señor, creyendo que tú eres lo más grande y lo más principal en mi vida.
A lo mejor tú te sientes así en esta hora. Pero si tú realmente has sido impactado con la cruz, no importa que si tienes 15, 14, 16, 18, el resultado es el mismo en Dios. Exactamente el mismo. Así que estoy muy agradecido a este momento, que Dios los bendiga. Gracias, hermana Solán. Disculpe que me haya extendido, mejor un poco más. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? ¿Qué le parece? Ahí donde usted está, dígale al Señor: quiero tener el impacto de la cruz en mi vida. Que tú seas lo más importante, Señor. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en esta hora, de una forma poderosa y gloriosa. Y lo más grande es que traspasa las conexiones. Está ahí donde tú estás. Entrégale tu debilidad, entrégale tus incertidumbres. Y dile: Señor, ya no quiero más esto para mí. Quiero que tú me gobiernes en esta hora. Espíritu Santo de verdad, Espíritu Santo de poder que estás aquí, doy gracias a través de Jesucristo, mi Señor y Dios. Doy gracias a ti, Padre, por lo bueno que eres, porque tú nunca me has dejado y siempre escuchas nuestras oraciones. Espíritu de verdad, en esta hora yo te pido por todos estos jóvenes que están aquí, Señor. Tú sabes por qué les he transmitido esta palabra, Señor. Y cuando tú nos transmites esta palabra es porque tú nos quieres llevar a otro nivel. Nos quieres llevar a otra posición, Señor. No una realidad emocional, no una realidad histórica, no una realidad socioeconómica, cultural. No, nos quieres llevar al poder de la cruz, nos quieres llevar a la realidad espiritual. Quiere que nosotros podamos ver en esta hora al Jesús transfigurado, al Jesús espiritual, al Jesús que se revela como el Cristo en nuestras vidas. Por eso en esta hora quiero pedir por cada uno de estos jóvenes, Señor, que el poder de la cruz esté en ellos, Señor. Que ellos sientan en sus corazones y en sus vidas, Señor, la convicción que son nacidos de nuevo. Que sientan en sus corazones y en sus vidas que ellos tienen el sello del Espíritu Santo. Oh, mi Dios, que tienen un llamado de parte tuya, Padre mío. Por eso en esta hora impacta a los Espíritus Santos. Rompe toda atadura, rompe toda cadena, Señor, de enfermedad, de desánimo, de ataque espiritual demoníaco, Señor. Rompe toda cadena y toda autoridad del enemigo en esta hora y llénalos con tu Espíritu, Señor. Que en los momentos más complicados y más difíciles de sus vidas, ellos en esta hora puedan entender y comprender que tú estás con ellos, Padre, que ellos son distintos, son diferentes, Señor, son llamados, Señor, y son pagados a precio de sangre, Señor, sus vidas, y que son especiales, Señor, y que ellos sientan en su vida y se empoderen de esta realidad sobrenatural. Gracias, Padre, por el llamado de cada uno de ellos, porque yo sé que tú tienes grandes cosas en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por esta invitación. Bendiciones, hermana Solange, bendiciones, hermano Isaac, y bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias, Pastor Elías. Una tremenda bendición escuchar la palabra de parte del Señor. Bendice nuestras vidas. No sé si ya pueden hablar. Yo sé que las comunicaciones no están buenas, por eso muchas cámaras están apagadas, pero yo también sé que hay muchas cámaras que podrían estar encendidas o micrófonos encendidos, alabando al Señor en esta tarde por la palabra poderosa que Él nos está dando, nos está recordando sus promesas, recordar tener fe en Él. Así que les invito a abrir sus micrófonos, a alabar al Señor. Ya estamos prontos a terminar, pero mis hermanos de Aysén